¿Cómo puede ser que un motor de camión llegue a superar el 1.000.000 de kilómetros sin haber sido desmontado jamás? La duda aparece de inmediato cuando uno se enfrenta por primera vez a un vehículo de transporte pesado con esa cifra registrada en el odómetro, porque resulta casi inevitable pensar que un motor sometido a semejante carga, trabajando día y noche, debería estar al borde del colapso. Pero en el caso de estos camiones ocurre justo lo contrario, y ahí surge la verdadera sorpresa. Incluso luego de recorrer distancias equivalentes a varias vueltas al planeta, sus motores continúan funcionando con suavidad, sin ruidos extraños, sin pérdida de rendimiento ni síntomas evidentes de fatiga. Y esa resistencia se confirma en lo cotidiano, en un taller cualquiera donde un camión entra para una revisión rutinaria mientras el técnico verifica niveles, examina filtros, comprueba presiones y observa la conducta del motor durante el ralentí. Allí todo indica normalidad, no aparecen señales de desgaste crítico ni vibraciones fuera de lo esperado, tampoco indicios de que la máquina esté cerca del final de su vida útil. Para quien no pertenece al mundo del transporte, esta situación puede parecer increíble, casi una anomalía, aunque para los profesionales es simplemente lo habitual, porque saben que estas mecánicas están creadas para soportar jornadas prolongadas, miles de horas de trabajo continuo y condiciones operativas que, paradójicamente, favorecen su durabilidad cuando se gestionan correctamente. Esa naturalidad aparente tiene una explicación que comienza en su propia concepción, desde la filosofía constructiva hasta la forma en que se utilizan y se cuidan, donde cada pieza forma parte de un sistema pensado para durar. Entonces, surge una pregunta clave. ¿Qué diferencia esencial en la forma de trabajar tiene un motor pesado respecto a uno ligero que explique semejante capacidad de resistencia? No está en un componente aislado ni en un truco oculto, sino en la manera en que estos motores están concebidos para trabajar. A diferencia de los motores ligeros que necesitan girar a regímenes elevados para generar la potencia suficiente, un motor de camión desarrolla su fuerza a bajas revoluciones y mantiene ese ritmo de manera sostenida bajo un principio claro. Cuanto más lento y estable es el régimen, menor es el desgaste acumulado y mayor la preservación de sus componentes internos. Esa lógica se percibe con claridad cuando observamos el funcionamiento de uno de estos motores, porque lo que llama la atención es su serenidad mecánica. El régimen habitual de giro es bajo y se mantiene constante durante largas distancias, sin cambios bruscos de aceleración que alteren su equilibrio. Cada vuelta del cigüeñal implica un impacto menor sobre pistones, aros y bielas, de modo que las piezas no quedan sometidas a la tensión repetitiva de un régimen elevado y eso se traduce en una vida útil prolongada. La fricción interna disminuye y con ella el calentamiento progresivo que suele castigar a los motores más pequeños. Esa forma de trabajar no es casual, responde a un diseño estructural orientado precisamente a generar mucha fuerza con pocas revoluciones, donde la carrera del pistón suele ser más larga, la cilindrada mayor y la cámara de combustión está pensada para soportar presiones elevadas que producen un par continuo y robusto. Gracias a esta configuración, el motor puede mover decenas de toneladas sin necesidad de forzarse, y mientras en un vehículo ligero la potencia se obtiene mediante aceleraciones rápidas, en un camión la respuesta se basa en una fuerza disponible desde muy abajo del régimen de giro, lo que reduce exigencias repentinas y mantiene un comportamiento más homogéneo durante toda la jornada. Ese comportamiento sostenido tiene consecuencias directas en la durabilidad, porque un motor que gira despacio no somete sus componentes a ciclos de estrés tan frecuentes y mantiene su temperatura dentro de márgenes más estables y previsibles, permitiendo que los lubricantes circulen con mayor eficacia y conserven sus propiedades durante más horas de operación. En ese contexto, el desgaste de los metales disminuye al trabajar cada elemento dentro de un entorno más controlado, y al reducirse el riesgo de sobrecalentamientos repentinos, toda la estructura interna sufre menos fatiga, de modo que trabajar a bajas revoluciones se convierte en un aliado invisible pero fundamental para alcanzar cifras de resistencia que sorprenden incluso a quienes están familiarizados con el transporte pesado.
Esa ventaja se hace todavía más evidente durante largas horas en carretera, cuando el motor mantiene una velocidad de giro casi tranquila y permanece en su zona óptima, sin sobresaltos ni variaciones imprevistas, en un tipo de conducción que encaja perfectamente con este funcionamiento continuo. Al no existir ciclos constantes de parada y arranque ni cambios bruscos en la carga, el conjunto experimenta menos tensiones térmicas y menos fluctuaciones internas, lo que favorece la estabilidad del lubricante y evita que partículas y residuos se acumulen de manera agresiva hasta convertir al motor en una herramienta de trabajo diseñada para la continuidad y no para el esfuerzo momentáneo. Comprendida esta dinámica de funcionamiento, resulta lógico preguntarse por el siguiente nivel de explicación. ¿Cómo están construidos físicamente estos motores para soportar semejante nivel de esfuerzo durante cientos de miles de horas de trabajo continuo? Para entender esa resistencia hay que mirar su arquitectura interna, donde desde el primer momento el diseño prioriza la solidez estructural por encima de cualquier compromiso con la ligereza. En ese enfoque estructural, estos motores no buscan ser compactos ni livianos, sino sólidos, estables y capaces de absorber cargas inmensas sin deformarse ni perder eficiencia. Y esa es la base que permite que un motor pesado trabaje día tras día sin mostrar señales de fatiga prematura. El corazón de esta robustez se encuentra en el bloque motor, que en un motor de camión es una pieza masiva de fundición especialmente diseñada para soportar presiones internas elevadas. Cada pared del bloque tiene un grosor notable y está moldeada para resistir vibraciones, torsiones y golpes térmicos. Esta estructura no solo sostiene el conjunto móvil, sino que actúa como barrera contra deformaciones que podrían comprometer la alineación del cigüeñal o el asiento de las camisas. En los motores pesados, estas camisas son elementos reemplazables que facilitan el mantenimiento a largo plazo, de modo que en lugar de cambiar todo el bloque, basta con sustituir las superficies de desgaste internas cuando llega el momento. La misma lógica de robustez aparece en el conjunto móvil, donde los pistones son de gran tamaño y están fabricados con materiales capaces de soportar temperaturas y presiones muy altas sin perder estabilidad dimensional, porque su dimensión no es un capricho, sino una necesidad derivada de la enorme fuerza que deben transmitir. Las bielas que conectan los pistones con el cigüeñal responden al mismo criterio, forjadas en aceros especiales que combinan resistencia mecánica y tenacidad, mientras que el propio cigüeñal es una pieza de gran tamaño y peso diseñada para soportar millones de ciclos de torsión, sin mostrar grietas o deformaciones. De modo que cada uno de estos componentes está pensado para un uso intensivo, continuo y exigente. Esa misma preocupación por la resistencia se refleja en las tolerancias de fabricación, donde las holguras están calculadas para permitir que los materiales se expandan con la temperatura sin riesgo de agarrotamiento, en una ingeniería orientada a garantizar que, incluso bajo cargas sostenidas, todos los componentes mantengan un comportamiento predecible y estable. Mientras muchos motores ligeros se diseñan buscando eficiencia volumétrica y reducción de peso, los motores pesados se conciben para sobrevivir, con piezas que no trabajan al límite, sino dentro de márgenes amplios que evitan tensiones excesivas y reducen de manera significativa la fatiga a largo plazo. Esa capacidad de soportar esfuerzo continuo resuelve una parte del problema, pero deja otra dimensión igual de crítica, y es la salud interna del motor mientras trabaja durante horas sin descanso. Porque resistir la carga es solo una cara del desafío, pero la otra es mantenerse en condiciones óptimas sin que el calor y la fricción lo deterioren desde dentro. Entonces, ¿cómo es que logra un motor tan masivo mantenerse en condiciones óptimas sin sobrecalentarse ni desgastarse por dentro durante jornadas enteras de trabajo? La respuesta no está en la masa del bloque ni en el tamaño de sus componentes, sino en los sistemas que lo mantienen vivo mientras trabaja, en aquellos mecanismos encargados de controlar la fricción y disipar el calor, que actúan de forma coordinada para proteger las superficies internas y garantizar que cada pieza funcione dentro de los márgenes previstos. Dentro de ese equilibrio, el papel del lubricante es decisivo. No es un simple aceite, sino un agente que reduce la fricción, limpia los residuos generados durante la combustión, sella los espacios entre los aros de pistón y la camisa y contribuye a estabilizar la temperatura interna. En un motor pesado circula en grandes cantidades y está formulado para soportar presiones elevadas.
cargas intensas y temperaturas que en muchos otros motores provocarían una degradación inmediata. La clave está en que este lubricante se distribuye con precisión a cada rincón crítico para formar una película resistente entre las superficies metálicas. Para que esa protección sea efectiva, es indispensable un sistema capaz de impulsarlo con constancia y precisión, y ahí es donde entran en juego las bombas de aceite instaladas en los motores de camión, que destacan por su capacidad y por la presión que pueden generar, manteniendo un flujo constante hacia los cojinetes, el cigüeñal, las bielas, los pistones y los árboles de levas, incluso en condiciones de enorme exigencia. Gracias a esa presión estable, el metal no entra en contacto directo con otro metal, lo que evita un desgaste que sería devastador a largo plazo. Además, la circulación continua del aceite no solo preserva las superficies en fricción, sino que también contribuye a moderar la acumulación de calor en las zonas más exigidas del conjunto. Ese control térmico parcial necesita, sin embargo, un complemento capaz de gestionar el calor que la combustión produce de manera constante, función que asume el sistema de refrigeración en los motores de camión, donde el calor generado es enorme y debe ser evacuado con rapidez mediante un circuito de líquido refrigerante que circula por galerías internas del bloque y la culata. Ese líquido absorbe el calor y lo conduce hasta el radiador, donde se disipa antes de iniciar nuevamente el recorrido, manteniendo así un equilibrio térmico que resulta decisivo para la longevidad del conjunto. Cuando la temperatura permanece estable, los materiales no sufren dilataciones bruscas ni tensiones repentinas, y el aceite conserva sus propiedades durante más tiempo, lo que refuerza la resistencia general del motor. De este modo, lubricación y refrigeración no actúan como sistemas aislados, sino como partes de un mismo mecanismo de protección que mantiene al motor dentro de condiciones seguras de funcionamiento. Mientras el lubricante separa las superficies y reduce la fricción, y el refrigerante controla la temperatura del conjunto, evitando que el motor entre en zonas críticas donde el desgaste podría aumentar de forma exponencial. Además, el propio aceite contribuye a arrastrar impurezas y minimizar la formación de depósitos, algo esencial en un motor que quema combustible durante horas seguidas sin descanso. Un ejemplo claro de la eficacia de estos sistemas lo encontramos en un camión que recorre cientos de kilómetros en pleno verano, donde el motor trabaja durante horas subiendo pendientes, manteniendo velocidad con una carga pesada y enfrentándose a temperaturas exteriores elevadas. Aún así, la aguja de la temperatura se mantiene estable y no muestra cambios bruscos, mientras el aceite circula con fluidez, creando una película protectora en cada superficie crítica, y el refrigerante disipa el calor sin dificultad. Esa estabilidad operativa es la que permite que el motor siga funcionando con normalidad, incluso después de recorrer distancias que pondrían en aprietos a otros tipos de mecánica. Pero incluso con una estructura robusta y sistemas capaces de mantener el equilibrio interno, el entorno en el que el motor trabaja también juega un papel decisivo. Y ahí aparece un matiz interesante que nos conduce al siguiente punto. ¿Qué tiene de particular la forma en la que suelen trabajar los camiones en carretera que contribuye tanto a la longevidad del motor? La clave no está únicamente en cómo están construidos estos motores, sino en el tipo de vida mecánica que llevan. A diferencia de otros vehículos sometidos a variaciones constantes, el camión de larga distancia opera durante horas en un funcionamiento estable y prolongado que reduce de manera significativa los esfuerzos innecesarios. Ese entorno casi monótono, lejos de ser perjudicial, resulta sorprendentemente beneficioso para todos sus componentes internos y constituye uno de los factores menos visibles pero más determinantes para explicar por qué alcanzan cifras tan elevadas sin necesidad de grandes intervenciones. Esa diferencia se aprecia con claridad al comparar su rutina con la de un motor ligero, que debe enfrentarse a diario a un entorno impredecible marcado por arranques en frío, aceleraciones rápidas, frenadas bruscas, tráfico urbano, subidas cortas pero exigentes y detenciones constantes. Situaciones en las que cada cambio supone un impacto térmico y mecánico. En cambio, el motor de un camión que recorre largas distancias pasa horas en un régimen prácticamente fijo. Donde la velocidad de crucero se mantiene, el par requerido es similar durante largos tramos y las revoluciones se sitúan en un rango estrecho, muy alejado de los límites máximos del motor.
Cuando el funcionamiento se mantiene constante durante horas, surge una ventaja menos visible pero decisiva, la estabilidad térmica, porque un motor que oscila entre frío y caliente de manera repetida obliga a sus materiales a dilatarse y contraerse, generando microfatiga a lo largo del tiempo. En un camión, en cambio, la temperatura se sostiene en un nivel óptimo y evita ese ciclo de tensiones repetidas, permitiendo que el aceite trabaje dentro de un rango estable de viscosidad, que la refrigeración no sufra cambios bruscos y que las superficies metálicas permanezcan en un entorno predecible y controlado. Esa misma continuidad se refleja en la manera en que el motor entrega su potencia, pasando la mayor parte del tiempo dentro de su zona de eficiencia, sin necesidad de reaccionar a peticiones repentinas ni sufrir aceleraciones que rompan su ritmo interno. De modo que el par se mantiene constante y las revoluciones permanecen en un rango que no compromete al conjunto móvil. Pistones, bielas y cigüeñal trabajan así dentro de un equilibrio que favorece su conservación, convirtiendo esta regularidad en una ventaja clara frente a motores sometidos a un ciclo de uso mucho más variable. Basta imaginar un camión avanzando de noche por una autopista, manteniendo una velocidad que apenas varía mientras el motor sostiene una cadencia uniforme y la carga transportada exige un par constante durante horas, hasta el punto de que pueden pasar largos tramos sin que el régimen de giro cambie de manera significativa, como si funcionara en un estado casi estacionario y sin sobresaltos. Pero aún con un entorno de funcionamiento tan favorable, la longevidad no depende únicamente del régimen estable, sino también de cómo se acompaña ese uso con decisiones técnicas y profesionales a lo largo del tiempo, porque incluso el motor mejor diseñado necesita algo más que constancia para conservar su estado óptimo tras miles de horas de trabajo continuo. La durabilidad real no se improvisa, se construye kilómetro a kilómetro mediante una disciplina que rara vez se ve desde fuera. Esa disciplina poco tiene que ver con el mantenimiento convencional que recibe un vehículo ligero, porque en el transporte pesado todo responde a rutinas estrictas, procedimientos planificados y controles constantes orientados a anticiparse a cualquier signo de desgaste antes de que se convierta en un problema mayor, consolidando una cultura técnica que prioriza la prevención sobre la reacción. En ese contexto, el mantenimiento de flota adquiere una lógica propia que no depende de la intuición ni de intervenciones esporádicas, sino que se apoya en programas organizados capaces de establecer cuándo revisar cada parte del motor, cómo evaluar su estado y qué acciones deben tomarse según el tipo de servicio que realiza cada vehículo. Esto incluye revisiones periódicas en las que se comprueba el estado del lubricante, de los filtros y de los sistemas de inyección, así como de todos aquellos elementos que mantienen vivo y saludable el corazón del camión. Dentro de esa lógica aparece un matiz decisivo. En los motores pesados, el mantenimiento no se rige únicamente por los kilómetros recorridos, sino también por las horas reales de funcionamiento, un criterio que se ajusta mejor a la forma en que trabajan estos vehículos. Un camión que pasa horas en autopista manteniendo un régimen estable puede recorrer cientos de kilómetros sin que su aceite sufra un desgaste proporcional a la distancia, de modo que al medir el trabajo en horas es posible estimar con mayor precisión la fatiga del lubricante y planificar los cambios en el momento adecuado, alineando el mantenimiento con el esfuerzo real del motor. En esa misma línea de anticipación, el análisis periódico del lubricante se convierte en una herramienta decisiva para interpretar lo que sucede en el interior del motor, porque las empresas envían muestras del aceite a laboratorios especializados donde se examina la presencia de partículas metálicas, residuos de combustión y cualquier contaminante que pueda indicar desgaste interno. Este procedimiento permite detectar problemas incluso antes de que aparezcan síntomas visibles, de modo que si un componente comienza a deteriorarse, los análisis lo reflejan con antelación y facilitan intervenir antes de que el problema escale. Pero esa vigilancia técnica no se limita al aceite, porque el mantenimiento profesional se extiende mucho más allá de los cambios periódicos de fluidos e incorpora calibraciones, ajustes y controles sistemáticos de múltiples sistemas.
Los técnicos revisan presiones de inyección, tolerancias de componentes y estabilidad de elementos auxiliares, evalúan las condiciones del sistema de refrigeración y verifican que los sensores trabajan correctamente, de modo que cada revisión se convierte en una instancia clave para mantener al motor dentro de sus parámetros ideales. Detrás de esa estructura técnica hay también un criterio humano que termina de sostener el conjunto. Conductores y mecánicos no solo ejecutan procedimientos, también constituyen la otra mitad del cuidado del motor. Saben interpretar ruidos, sensaciones y variaciones en el comportamiento del vehículo y conocen cómo debe trabajar un motor pesado y cuándo algo deja de estar en su sitio. Esa experiencia directa es la que suele marcar la diferencia entre un pequeño aviso y un problema mayor. Y es en ese criterio humano donde termina de consolidarse la verdadera longevidad de estos motores. La ingeniería puede ser excepcional y el mantenimiento puede estar programado al milímetro, pero sin la intervención de quienes operan y cuidan estas máquinas cada día, nada de eso alcanzaría el mismo resultado. En esa intervención cotidiana, el conductor ocupa un lugar decisivo porque pasa horas al volante y desarrolla una sensibilidad especial para interpretar el comportamiento del motor. Un profesional experimentado distingue cambios que para otros pasarían inadvertidos. Reconoce un sonido extraño en el ralentí, detecta una ligera vibración en una marcha constante y percibe una respuesta distinta al acelerar o una variación sutil en la temperatura de funcionamiento. Esa percepción no surge de la casualidad, se forma con miles de kilómetros de experiencia y con un conocimiento profundo de cómo debe comportarse un motor pesado cuando está en condiciones óptimas. Además, el conductor sabe gestionar el motor sin castigarlo. Mantiene el régimen adecuado, evita aceleraciones innecesarias, administra las marchas con suavidad y anticipa situaciones de esfuerzo extremo para no exigir al motor más de lo que necesita. Conoce el valor de mantener una velocidad constante durante largos tramos y entiende que un cambio brusco puede romper la estabilidad interna del motor. Esta forma de conducir no solo reduce el desgaste, también ayuda a que el lubricante y el refrigerante cumplan su función de manera más eficiente. A esa sensibilidad en la carretera se suma la mirada técnica del mecánico especializado, que complementa este trabajo con una atención que va más allá de lo evidente. En el entorno del taller, esa experiencia se manifiesta en una comprensión casi orgánica del motor, capaz de interpretar cada mancha, cada olor y cada patrón de desgaste. Cuando un conductor llega con una impresión o un comentario, el mecánico traduce esa información en una acción concreta y puede detectar un inyector que empieza a perder precisión, un rodamiento que muestra los primeros signos de fatiga, un componente cuya holgura sugiere un ajuste inminente o cualquier indicio que anticipe un problema mayor. De esa interacción constante surge un ciclo virtuoso en el que conductor y mecánico se complementan. El primero aporta la experiencia directa del uso, una sensibilidad afinada por la rutina de la carretera y un conocimiento práctico del comportamiento del vehículo, mientras el segundo añade el análisis profundo, la capacidad de interpretar datos y la habilidad de intervenir con precisión. Cada revisión se convierte en una conversación entre dos especialistas que conocen al detalle la máquina que tienen delante, y cuando esa relación funciona, el motor alcanza niveles de longevidad que sorprenden incluso a quienes trabajan en el sector. Al final, la razón por la que muchos motores de camión superan ampliamente el 1.000.000 de kilómetros es el resultado de un trabajo compartido en el que los sistemas internos protegen, la ingeniería aporta resistencia y el mantenimiento garantiza estabilidad. Pero son las personas quienes cierran el círculo, quienes saben cuándo levantar el pie, cuándo escuchar un ruido, cuándo adelantar una intervención y cuándo detenerse para evitar un daño mayor. Detrás de esos motores que superan el 1.000.000 de kilómetros hay un equilibrio construido con precisión. Interviene una ingeniería orientada a la resistencia y a la estabilidad, sistemas internos capaces de proteger el motor durante horas interminables de trabajo y una forma de operar que favorece la constancia por encima de los cambios bruscos. De la interacción silenciosa entre todos esos factores nace una durabilidad que parece desafiar el desgaste. No es casualidad. Es una combinación de decisiones técnicas, rutinas de trabajo y experiencia real que convierten a estos motores en compañeros de millones de kilómetros. Esa mezcla de ciencia, oficio y disciplina es lo que mantiene vivo al corazón de cada camión que recorre las carreteras sin descanso.
Si has llegado hasta aquí es porque te interesa comprender cómo funcionan estas máquinas y todo lo que ocurre más allá de lo evidente. Este es solo uno de los muchos aspectos que explican su longevidad, y todavía quedan piezas por encajar en este mapa donde la ingeniería, la rutina y el criterio humano se cruzan cada día. Si te ha resultado útil o interesante, un gesto tan simple como dejar un like ayuda a que el algoritmo lo acerque a más personas que comparten esta misma curiosidad. Y si quieres seguir profundizando en el mundo del transporte pesado, puedes unirte para no perder lo que viene, porque todavía hay mucho por explorar.